¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Hace pocas horas atrás se acaba de finalizar el ejercicio Escudo Bolivariano. Un ejercicio sorpresivo. Se hizo en la zona oriental del país. Y apenas Venezuela mostró una uña de su preparación, del arsenal y de todas sus fuerzas de combate. Yo lo he venido diciendo en anteriores videos. Venezuela tiene que prepararse aún más. Vamos a dejar correr las imágenes. Quitarle aquí esto. Venezuela tiene que prepararse muchísimo más para proteger toda su industria. Porque te voy a decir algo. Yo quiero que tú prestes mucha atención a lo que te voy a decir. Ustedes ven ese movimiento de nuevas energías, de energías limpias, de energías verdes, que no va a contaminar el planeta y todas esas series de cuestiones. Bueno, esas energías se van a basar, muchas de esas energías, como por ejemplo los carros eléctricos, se van a basar en minerales, en extracción de distintos minerales, de los cuales Venezuela es no rica, multimillonaria. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si el petróleo dentro de 30 o 40 años desaparece o ya no forma parte de la escala de prioridades de los países, ¿de qué van a depender para sus nuevas energías renovables? De otros minerales que están en Venezuela. Es decir, Venezuela va a seguir siendo un territorio extremadamente apetitoso para, sobre todo, los europeos y los gringos. Y estos ejercicios que hoy estamos haciendo forman parte de ese plan de combate que nosotros deberíamos o debemos estar preparados: agua, mar, tierra, aire, ante la pretensión del país del norte. No es mentira que desde Colombia nos viven amenazando. No es mentira que antes de estos ejercicios Escudo Bolivariano, los gringos lanzaron 2 aviones espía para ver nuestras ubicaciones, para ver nuestros sistemas de armas, para ver todo lo que conforma el territorio venezolano. Eso no es mentira. No es mentira que Venezuela cada día se está potenciando todo lo que tiene que ver su planificación militar. Todos los días. Y ahora, con esta planificación de los países y de las corporaciones transnacionales mundiales que le van a comenzar a meter mano para generar estas energías más limpias, verdes, renovables, no renovables, como tú las prefieras llamar. Bueno, Venezuela se va a seguir convirtiendo en un territorio mucho más peligroso para que vengan potencias extranjeras a tratar de cercenar nuestro territorio. Ahora, estos ejercicios tienen que hacerse con regularidad, porque mandan un poder disuasivo a los países de la región. Entiéndase, Brasil, Colombia, Chile. Muchos que apostaron con la desintegración del territorio hace poco menos de un año. Muchos que apostaron darle cabida a los gringos en sus territorios para que lanzaran desde allí amenazas contra nuestros espacios. Y la única manera de mantenernos allí firmes y de mantener esa contención a las potencias extranjeras es precisamente esto: armarnos hasta los dientes, tener armamentos en cada uno de nuestros puntos estratégicos y armamentos de primera línea. Que no sea fácil meterse dentro del territorio de Venezuela y hacer lo que le dé la gana, no.
que deban sufrir y que deban lamentarse posteriormente ingresar a nuestro espacio. Por eso es que estos ejercicios bolivarianos a mí me parecen oportunos en un momento en el cual Venezuela se hace cada día más apetecible, repito la palabra, más apetecible. No solo por el petróleo, porque el petróleo estas grandes transnacionales lo quieren ir desplazando por nuevas energías, y esas nuevas energías se van a alimentar precisamente de esos materiales que tenemos acá en Venezuela. Entiéndase, hierro, coltán, bauxita, litio si lo tenemos, y de muchas otras más que se me escapan y que ustedes me pueden ayudar allí a mencionarlo. Oro. Todas esas energías van a necesitar de esos elementos de la naturaleza. Y eso quiere decir que van a tratar de penetrar nuestro territorio, bien sea por la vía violenta o no violenta. Porque ¿cómo quisieron hacerlo ahorita? Colocando a Guaidó. Una nueva fórmula, un nuevo estilo que generaron, que sacaron, que lanzaron para ver si daba resultados. Lo que nunca se imaginaron era que el pueblo iba a aguantar la pela y estaba dispuesto a defender su territorio palmo a palmo. ¿Y quiénes salieron desubicados y retratados? La oposición, hija de los imperios de Europa y del norte. Así que mosca con lo que les estoy diciendo, con las nuevas energías limpias, vienen por más en nosotros. Mosca con eso. Vayan metiéndose, vayan investigando más sobre ese tema, porque eso se va a poner candente en los próximos años. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.